Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Vamos a ir arrancando ya con la reunión y las demás personas pues se pueden ir integrando. Para mí es un gusto poder estar hoy acompañado de Paula de la Torre y también acompañado de ustedes eh, para este Open Class. Al final, el propósito del Open Class es de que, aparte de que los profesionales puedan llevarse un conocimiento nuevo, también tengan una pequeña, si lo quieren ver, alguna pequeña prueba de lo que nosotros impartimos en la universidad. En este caso, específicamente en el área de UG Masters y con la maestría de Estrategia y Cumplimiento Corporativo. Me gustaría, antes de dejarlos con Paola, hablarles muy brevemente acerca del programa, ya que considero que es uno de los programas más innovadores que tiene la universidad. Y no lo digo específicamente porque sea el programa que yo veo, sino verdaderamente en el momento que nació el programa, nos tomamos un tiempo y nos tomamos el tiempo de poder reunirnos con el sector privado y evaluar cómo estaba el mercado, qué era lo que necesitaba. Generalmente vemos maestrías de estrategia, maestrías de cumplimiento o algo por separado, y nosotros vimos la necesidad de poderlos integrar y poder crear una sola maestría. Y esto lo hicimos no solamente la universidad, también tuvimos ayuda de algunas entidades de sociedad civil, tuvimos también la ayuda de Manning School of Business, que es de la Universidad de Massachusetts, y con eso creamos el programa. Y pues, en muy grandes rasgos lo que logramos hacer, que ahorita les estoy compartiendo a otra vista, es crear dos módulos en el cual de manera en conjunta los oficiales de cumplimiento pudieran aprender y pudieran expandir sobre sus habilidades de estratégicos para que no fuera un reto poder comunicar finalmente esa parte entre la operación del día a día y el área de cumplimiento pues pudieran casar de la mejor manera posible. Entonces, sabemos y lo vemos también con lo que ha acontecido en el contexto nacional y también cómo ha llevado el primer corte de la maestría, que ha sido un buen perfil. Entonces, confiamos mucho en el perfil de egreso, que van a ser profesionales muy bien preparados en el cumplimiento, así como van a estar muy bien preparados en el área de estrategia, para finalmente poder llevar el mejor perfil posible. Perdón, aquí hay ruido del teléfono, pero es para que vean que es en vivo. Eh, y lo otro que les quería comentar es, pues precisamente hoy Paola es parte de nuestros catedráticos titulares. Ella, dentro del plan de estudios, está en el área justamente de marcos legales. Ahorita les voy a comentar un poquito acerca de Paola. Pero solamente les quería dejar con un poquito del plan de estudios. Si ustedes nos buscan en internet, que de hecho se los voy a compartir a través de chat en unos momentos, el link directo, nos pueden encontrar, si buscan Maestría en Estrategia y Cumplimiento de Universidad del Valle, pues nos van a encontrar. Muchos de ustedes también ya he tenido el gusto de conversar enviándoles información. Sé que hay varios interesados también en tomar la maestría. Las buenas noticias es de que vamos a arrancar en febrero 2021, arrancamos el siguiente cohorte. Entonces, ahorita les estoy colocando aquí en pantalla, igual se los voy a colocar en el chat mi contacto. Muchos de ustedes también ya los tienen, de hecho yo les mandé el correo directo del evento hoy. Pero solamente para recordarles que cualquiera de ustedes que esté interesado, vamos a arrancar en febrero 2021. Y por el momento, solo ahí está, ya en esa última persona. Por el momento estamos todavía en el proceso de aceptación. Entonces yo con mucho gusto, si alguien tiene más dudas, podemos estar conversando y les dejo mi contacto. Y ahora sí me gustaría pasar para poder introducir a Paula. Como les decía, Paola de la Torre es catedrática titular con nosotros en esta maestría, la maestría de Estrategia y Cumplimiento. Paola, ella tiene una formación de abogada y notaria, bueno, tiene una gran formación en la parte académica. Ella es abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín. Combinó también ahorita casi, ya tiene 3 posgrados. Tiene un posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un máster en Derecho Internacional de los Negocios por la Universidad de SADE Business and Law School ubicada en Barcelona. Está culminando una maestría de oficial de cumplimiento con
NYU, que es la Universidad de Nueva York, y Instituto Empresarial de Madrid. También dentro del área profesional tiene una gran formación, ya una gran experiencia trabajando en todas las áreas de legal y cumplimiento. Ella es fundadora y vicepresidente del World Compliance Association de Guatemala. Ella es también directora de cumplimiento en éticos global. Y como les había dicho desde el inicio, ella también es catedrática titular con nosotros en la Universidad del Valle. Entonces, con eso les dejo, les cedo la palabra a Paola, que tiene un tema muy, muy interesante, que es acerca de una ISO que sé que a todos ustedes probablemente llama la atención y por eso estamos ahí. Entonces, Paola, te cedo la palabra. Y muchas gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias, José, y bienvenidos sean todos al Open Class. La verdad es que la idea es dejarles pues esa espinita o la inquietud de querer saber más de este mundo tan apasionante que es el compliance y realmente también quitar un poco de mitos y hacer ver realidades del mundo del compliance que normalmente las personas tienen en sus ideas relacionadas con la materia. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Ahorita voy a compartir pantalla para poderles hacer una presentación de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es cuáles son las novedades de la nueva ISO 37301. Vamos a empezar hablando un poco de, de la normativa en general, pero les voy a dar una introducción de lo que significa. Pues empezando por dar las gracias a la universidad por este espacio. La verdad es que siempre cae bien platicar un poquito de qué es lo que viene en el futuro del compliance. Es un tema o un expertise que se siente como algo nuevo, sobre todo en Guatemala. Si nos salimos un poquito, pues ya tienen un poco más de experiencia en la materia, pero si escarbamos un poco cuál es la normativa que en realidad hace realidad el compliance, nos vamos a 1977. Entonces, en realidad no es que sea algo nuevo, sin embargo, hay una tendencia de mayor aplicación y les voy a dar una introducción para que ustedes también se sientan en la confianza de poder, de alguna manera, estudiar la norma con unos ojos un poco más abiertos. Entonces, bienvenidos sean todos. La verdad es que yo tengo el honor de dar clases en el máster, específicamente en marcos regulatorios que le aplican a compliance y hasta el día de hoy ha sido un reto y una oportunidad fascinante. Entonces, bienvenidos y espero, como les dije desde un principio, dejarles esa piedrita o esa inquietud de qué es el compliance, hacia dónde va, cuál es el futuro con esta norma, que realmente me tiene emocionada y en general el mundo de compliance también por las razones que les voy a comentar ahorita. Empezando por qué es el compliance, en realidad yo hago esta gráfica para ejemplificar realmente qué entendemos por compliance o por qué normalmente tendemos a confundir o por lo menos a tomar en cuenta la palabra compliance para diferentes temas. Y es que en realidad la palabra abarca muchos temas y es por eso que a mí me gusta resumirlo en una gráfica dividido en dos. En medio ustedes no pueden ver porque se pierde un poco el color, disculpen, pero se une en un mismo concepto que es la integridad corporativa. El compliance se divide, a mi criterio, a criterio de la normativa internacional, estándares y regulaciones que le aplican a todas las corporaciones en dos, que es compliance regulatorio, que son todas esas normas y regulaciones que le aplican a la organización, depende de su giro en negocio, que yo personalmente le llamo regulatory compliance. Y luego están todas estas conductas éticas que forman parte de las normas voluntarias que se impone a una organización, que es lo que yo lo llamo corporate compliance, que es a lo interno, y que a su vez ambos uniéndose forman lo que se llama la integridad corporativa. El compromiso que tiene la organización no solamente de cumplir con la normativa externa, sino que a su vez implementar normativa interna voluntaria que los va a llevar un paso más allá. ¿Esto qué los une? Los une estándares internacionales que de alguna manera nos dan metodologías de decirnos cómo podemos implementar un programa de esta naturaleza.
realmente es difícil hablar de una metodología que integra estas dos áreas. Normalmente lo vemos separado y es por eso que se tiene mal conceptualizado el tema de compliance como un checklist, porque de alguna manera lo que se tiene que lograr, y es por eso que los compliance officers que pasan por este máster, la idea principal es que busquen estas estrategias para formar estos programas de una manera efectiva. Pero realmente un programa efectivo es aquel que logra unir las dos grandes áreas. Pero ¿por qué les vengo a explicar al principio? Porque la ISO que venimos a comentar el día de hoy trae una metodología integradora, que eso es de las novedades más grandes de la ISO y lo que va a hacer que esta ISO sea un boom a nivel comercial, a nivel regulatorio de los países, perdón, y a nivel regulación internacional. Porque, como ustedes todos saben, o si no saben, se los comento, la actual ISO que le aplica al compliance es la ISO 19600, y esta tenía un enfoque puramente de checklist y solamente daba recomendaciones y guías. Esta nueva metodología de la ISO que vamos a comentar el día de hoy, lo que hace es una integración y le da mucho más importancia a la revisión del contexto de cada organización para que se logre crear cultura. Entonces, ¿cuál es la tendencia del compliance? Dejar a un lado hablar de leyes y regulaciones, dejar a un lado hablar de código de ética y código de conducta y políticas relacionadas con la conducta ética, sino que hablar de forma conjunta, y por eso es que ahora ustedes van a empezar a escuchar mucho que no se puede separar ethics de compliance, nunca, porque lo que hace es hacer esa unión que crea un programa integrado donde se encuentra el compromiso de la organización para con las regulaciones que le aplican según su giro de negocio y el compromiso al interno de ser y conducirse en sus acciones de una manera ética e íntegra. Entonces, esto es para hacerles una introducción. Realmente me gusta empezar por ahí para que podamos aterrizar en que si vamos a revisar una nueva ISO, realmente tengamos la perspectiva amplia y abierta en todo sentido. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es un mapa de dónde podemos ubicar las diferentes regulaciones que en el mundo del compliance hablamos. Son los estándares internacionales. Yo pongo la ISO ahí, que su origen es de Ginebra, Suiza, que ahorita vamos a ver un video de qué es en realidad una ISO, pero más que nada son estándares internacionales que las personas y países han adoptado como aquellos estándares aceptados en diferentes materias, siendo una compliance. Luego pongo en otros colores Reino Unido, UK Beverage Act y Estados Unidos FCPA, porque es la regulación internacional que nos rige en el mundo del compliance. Y por último, les pongo un ejemplo de una regulación nacional que está bien marcada y que realmente es un ejemplo para la región en términos de compliance, que es la de Costa Rica. Costa Rica aprueba una regulación que hace mención al tema de los programas de cumplimiento como un beneficio a las organizaciones en caso de verse involucrado en procesos judiciales, que es hacia donde va la tendencia. Guatemala es uno de los pocos países que no lo tiene implementado de esta manera, sin embargo, ya hay iniciativas de ley de la materia. Entonces, esto es para ponerlos en perspectiva el mundo de lo que estamos hablando, pero cuando hablamos de una ISO, en realidad lo que estamos hablando son de estándares internacionales que los países voluntariamente han dicho, ok, estos son los estándares que las organizaciones debiesen de cumplir en diferentes temas, siendo compliance uno de ellos. Entonces, ahorita les voy a poner un video que a mí me encanta porque realmente explica qué es una ISO desde su nombre hasta todos los números que uno ve, cómo se les asignan, para que ustedes también entiendan cuando hablamos de la ISO 37301, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Voy a enumerar algunas novedades que creo que les va a importar muchísimo. Sepamos realmente de dónde viene y por qué estamos hablando de la ISO. Entonces, permítanme, ahorita les voy a compartir el video.
¿Alguna vez te has preguntado qué son las normas ISO o simplemente por qué se llaman ISO? ¿Qué significa cada número o qué representa? En este video te lo explicaremos todo. ISO es una palabra que en griego quiere decir igual. A la vez, representa las siglas de la organización que desarrolla los estándares, International Standard Organization, o en español, Organización Mundial de Estandarización. Dentro de la organización ISO existen ciertos comités encargados de desarrollar los estándares. A la vez, existen 164 países miembros que se encargan de vigilar el desarrollo y actualización de los mismos. La sede central de la ISO se encuentra en Ginebra, Suiza. Hoy en día existen más de 22.000 estándares publicados. Un estándar internacional es un documento que contiene información para llevar a cabo mejores prácticas o hacer que las cosas funcionen. Dan especificaciones de clase mundial a los productos, servicios, sistemas a fin de asegurar calidad, seguridad y eficiencia. Algunos ejemplos de estándares internacionales en la vida diaria son seguridad alimentaria. La comida que compras es segura de comer gracias a un acuerdo internacional de higiene y requerimientos de seguridad estipulados en los estándares. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden utilizarse en cualquier lado porque cumplen con estándares que especifican dimensiones, tecnología y protocolos de comunicación para que trabajen en dispensadoras y sistemas de pago. Los estándares ISO se conforman por una serie de números que se asignan en base a la familia a la que pertenece, precedida por la palabra ISO. Por ejemplo, ISO 9000 pertenece a la familia de estándares enfocados a la calidad. ISO 14001 pertenece a la familia de estándares asociados al medio ambiente. A la vez, las normas están separadas por 2 puntos y un número adicional, que quiere decir el año de su publicación. En los casos anteriores sería ISO 9000, 2 puntos, 2015. Quiere decir que la última actualización y publicación de esta norma fue en el año 2015. Lo mismo sucede con la ISO 14001, 14001, 2 puntos, 2015. ¿Cómo se desarrollan los estándares internacionales ISO? Primero, se detecta una necesidad en el mercado. Usualmente es un sector en la industria o una necesidad de los consumidores la que determina la necesidad de un estándar. Posteriormente, dicho sector o nicho contacta a un país miembro, quien a su vez traslada esa solicitud a la ISO. Los estándares son desarrollados por expertos en todo el mundo, que son parte de comités técnicos de la ISO. Estos expertos determinan los aspectos del estándar, incluyendo el alcance, las definiciones y el contenido. Los expertos, a la vez, consideran la opinión de partes interesadas en el proceso que se quiere implementar. El desarrollo de los estándares ISO son establecidos en base a un consenso, en donde las opiniones de todos los involucrados son tomadas en consideración. ¿Cuál es el beneficio principal de un estándar ISO? Los estándares ISO nacieron con el fin de resolver la siguiente interrogante: ¿cuál es la mejor manera de realizar esta actividad? Ok, entonces, como vieron, más de 22.000 temas son parte de los estándares ISO. Realmente, la última pregunta que salió en pantalla es qué necesidad se está cubriendo con los estándares que se están determinando a través de los comités técnicos de la ISO. Entonces, compliance no es una excepción, ha sido un requerimiento del mercado en la implementación de programas efectivos que garanticen el cumplimiento y la ética corporativa para así contribuir a las sociedades, a los países y por lo tanto al mundo.
Entonces, nació la primera ISO 19600 de gestión de compliance con ese objetivo de dar esas guías y esos estándares. Sin embargo, como todas las ISO se revisan cada 5 años, hubo la necesidad de revisar la ISO 19600 y es la razón por la cual nace la que hoy vamos a revisar y contar algunas novedades que existen, que es la 37301. Yo solo quiero hacer mención que la ISO de compliance se relaciona con todas las ISOs que ustedes tienen en mente. Si ustedes tienen en mente que su organización ya implementó una ISO relacionada con anticorrupción, créanme que la ISO 37301 se acopla a esta, porque lo que hace la ISO 37301 es una sombría general de una metodología de cumplimiento. Entonces, pues espero que les haya gustado el video porque la verdad es que da una perspectiva general de por qué hablamos de una ISO, pero una ISO no es nada más que estándares y que ayudan a las organizaciones a llevar a un nivel de cualquier tema, siendo compliance uno de ellos. Entonces, en realidad es una metodología que ayuda no solamente a las organizaciones al interno, sino que a las organizaciones que están requiriendo compliance, no solamente decir, yo necesito que usted implemente un programa de cumplimiento, sino que, por ejemplo, utilizar como estándar la ISO 37301 y solicitar que la implementación de su programa sea en relación a esa ISO. Pero a ver, ¿por qué hablamos de novedades? Yo ya lo comenté, estamos aquí porque realmente el compliance se ve hacia un futuro, es una evolución continua del tema, siendo los estándares internacionales un referente en el mercado, no se podían quedar atrás y por lo tanto hay esta revisión de la ISO que se tenía en un principio para poder llegar a una mejor ISO que atienda a la necesidad del mercado, que es toda esta incertidumbre, o por lo menos no incertidumbre, sino estos requerimientos de compliance que hay cada día más. Entonces, ¿por qué hablamos de novedades? Porque ya existía una ISO antes que la 37301, que es la 19600. Abajo les pongo el nombre oficial después de que vieron el video para que vean que todo tiene una relevancia. Siempre está acompañado por el número que se publicó. La 19600, ustedes van a encontrar diferentes publicaciones si es 2014 o es 2015, porque hay quienes dicen que se publicó a finales de 2014 y otros a principios de 2015, pero es más que nada una mala interpretación. Ustedes ven en pantalla una gráfica que a mí me gusta mucho y que realmente pone en perspectiva lo que dije al principio. Realmente los programas de cumplimiento recogen tanto las expresiones externas en temas legales y regulatorios, como la responsabilidad moral de las organizaciones y las personas que trabajan en ella. Haciendo esa sinergia, se crean programas efectivos que atienden no solamente un cumplimiento que me obligan, sino que realmente lo que yo considero que está bien de hacer de una manera correcta. Pongo la organización arriba porque estas dos grandes áreas son lo que le aplica y en un cuadro en medio hago una referencia a la ética y el cumplimiento legal en una balanza. Porque realmente tenemos que dejar atrás esta perspectiva del compliance de ser puramente un checklist en donde el agente de cumplimiento lo único que me va a requerir o me va a entorpecer el negocio o me va a pedir más documentación. Por eso es que este máster es tan importante, porque les ayuda a crear esa estrategia de cómo ser un aliado en el negocio y qué beneficios le trae a la organización en realidad tener un programa de cumplimiento efectivo atendiendo a una necesidad de presión externa con motivaciones internas o intrínsecas, que es lo que pongo del lado izquierdo. ¿Cuáles son esos valores y principios bajo los cuales se creó la organización? ¿Y cuál es la normativa y regulación que me aplica obligatoriamente a la organización? Pero no hay que dejar ni uno ni el otro atrás, sino que hay que hacer una integración y es por eso la importancia de la nueva ISO 37301, que en realidad viene a ser ese match de lo que se entiende por compliance hoy en día y a lo que queremos llegar, que en realidad es la creación de cultura.
Yo no me canso de decir que compliance es cultura, literalmente yo pongo compliance igual cultura, porque realmente lo que me están obligando a cumplir tiene que salir de mí como un compromiso real de querer cumplir con las leyes que me aplican como persona y como organización, siendo las bases los principios y valores bajo los cuales me fundamento a nivel personal y a nivel de organización. Entonces, eh, no hablemos de una sustitución de normas de la ISO 19600 a la 37301, sino que más bien hablemos de una transición de normas. ¿Hacia dónde va el compliance? Por eso yo les ponía al principio que la tendencia es hablar de ethics and compliance, porque lo que pasa es que hace esa integración y esa sinergia de temas que es tan importante y que las normas ISO ya lo tomaron en cuenta. Y si se van a las guías de sentencias de Estados Unidos del FCPA, igualmente, le dan mucho valor a la cultura que se vive en la organización. De nada me sirve que cumplan el checklist si las personas adentro no están genuinamente comprometidas con el cumplimiento y ser esos líderes y esos abanderados de los principios y valores de la organización. Entonces, los estándares también van evolucionando y es por eso que la 37301 pues ya nos cuenta un poco más de la importancia de la cultura, del contexto, que es lo que vamos a hablar en sus novedades, lo cual no veíamos en la 19600. ¿Por qué hablamos del futuro del compliance con la 37301? Aparte de todo lo que ya les conté, en realidad la 37301 es una novedad en todo sentido. Aquí pongo 8 puntos que a mí me gustaría resaltar hoy, porque primero no tengo tanto tiempo para contarles toda la norma, nos quedaríamos acá hasta la madrugada, pero realmente la idea principal del día de hoy es dejarles esa pincelada de lo que significa compliance y este mundo, como lo dije desde un principio, fascinante, que no termina. Es algo continuo. Realmente los programas de cumplimiento, una de sus características es que son documentos vivos. El código de ética de la organización siempre que tiene que estar actualizado porque al final le aplican a humanos que trabajan en organizaciones y que realmente todos los incentivos cambian del día a día. Nuestro contexto cambia el día a día. Si no, véannos involucrados en una pandemia mundial en donde también los programas de cumplimiento tuvieron que evolucionar. ¿Hacia dónde van mis riesgos de la organización si mis agentes se van a sus casas, si mis colaboradores se van a sus casas? ¿Van a vivir ahí la cultura de la organización? ¿Tienen que seguir cumpliendo? ¿Tienen que seguir queriendo cumplir? Y pues nada, la idea principal del día de hoy es hablar de las novedades. Ya dije por qué es una novedad, porque estamos dejando atrás una sola perspectiva del compliance, que es la 19600, integrando, perdón, la cultura organizacional de culturas y de valores y principios con el cumplimiento normativo. Y eso es lo que nos va a dar esta ISO. Por eso es que yo personalmente creo que va a ser un éxito. Realmente estaba contemplado a que se publicara en octubre de este año, sin embargo, ya se veía venir que por la pandemia se iban a atrasar un poco, pero eso no quiere decir que no vaya a ser publicado este año, va a ser publicado este año, así que estén atentos. Ahí les pasaremos con José cuál va a ser el día de la publicación y los invito a que la lean, a que se empapen, a que puedan revisar el anexo, que es el último punto que vamos a hablar hoy, porque realmente esta ISO no solamente da recomendaciones, no solamente da requisitos, sino que da una guía de cómo implementarlo, orientar a las organizaciones a cómo implementarlo de la mejor manera. Entonces, pues bienvenidos al futuro del compliance, que es la ISO 37301 y no en sentido figurado. Realmente esto es el futuro porque de esto vamos a estar hablando en los próximos años. Y no solamente de la ISO, sino que cómo implementarlo de la mejor manera. Yo creo que esta ISO da la flexibilidad a que cada organización lo implemente según sus capacidades, según su tamaño, según su giro. Entonces, empezamos por el primer punto. Realmente, todo el mundo cuando habla de la ISO 37301, lo primero que dice es que lo nuevo de la ISO 37301 es que es certificable.
Y por eso quería empezar con ese punto, porque realmente es una realidad. Es la primera ISO en temas de compliance como gestión de riesgos, no como un tema específico como lo es antisoborno, que eso ya es certificable, pero como gestión, como un programa integrado, es la primera vez que sale una ISO que es posible de certificarse. Pero aunque esta es la primera, digamos, la primera diferencia y lo que sale continuamente en las publicaciones, si ustedes se ponen a leer un poquito de esta norma, realmente lo que quiero hacer ver en el tema de certificable es que es importante decir que es certificable porque deja a un lado las puras recomendaciones y dejar esa incertidumbre de si lo hice bien, si lo hice mal, si se puede o no, sino que una norma ISO, cuando es certificable, da los lineamientos que en realidad hay que cumplir para ser considerado un programa efectivo a los ojos de los estándares internacionales. Pero, como les decía antes, la certificación de esta ISO empata con otras certificaciones, así que si sus organizaciones están certificadas en otros temas, esta ISO se adapta a otras certificaciones y créanme que pueden sacar diferentes temas relacionados con certificaciones que ustedes ya tienen o que están a punto de implementar. Entonces, esa es una de las primeras novedades que quería empezar por eso, para salir de ese tema en realidad y meternos en la materia que compete a las novedades de la 37301, que es que esta ISO toma en cuenta el contexto de la organización. Y por contexto de la organización es que el contexto es un elemento que condiciona la implementación de los sistemas de compliance en la práctica. ¿Por qué condiciona? Porque realmente es por el contexto en donde vive una organización, en donde actúa una organización, que la organización tiene que hacer X o Y acción. Entonces hay que entender geográficamente dónde está la organización, con qué clientes se relaciona la organización, de qué países son esos clientes que se relaciona la organización, de dónde son los principales proveedores de la organización. Eso por decir geográficamente. Después hay otros riesgos que le competen a la organización que se asemejan, no se asemejan, sino que se relacionan directamente con su contexto, dependiendo de las regulaciones que hayan en el país en donde tiene operaciones, o en los países donde tiene subsidiarias, o en los países donde tiene socios comerciales. Entonces, ¿qué hace esta ISO? Pone el foco en la organización como algo individual. No generaliza que todas las organizaciones tienen que estar en el mismo nivel de cumplimiento, sino que en realidad toma en cuenta el contexto de la organización para poder hacer una métrica del nivel de cumplimiento que necesita dicha organización. Entonces, como les decía, vivimos en una época donde una pandemia global es una realidad y no un ejercicio teórico donde se hablan en la televisión o lo que sea. Yo creo que ya todo el mundo sabe perfectamente lo que estamos viviendo. Entonces, resulta coherente realmente hablar que los sistemas de gestión de compliance tienen que ser diseñados tomando en cuenta todos los elementos sociales, culturales, medioambientales, económicos, que pueden incidir en su éxito. Entonces, esta ISO, que me parece importantísimo, hace relación a la toma en cuenta del contexto en donde se relaciona la organización. Además, que la consideración de estos factores externos de su contexto facilita la integración del sistema de compliance, porque hablar de un sistema de compliance perfecto sin tomar en cuenta dónde se está desarrollando la organización es casi imposible. Es decir, que yo tengo un programa de cumplimiento y lo pego en la pared, pero realmente no se acopla a lo que yo estoy viviendo. Entonces, es un tema importantísimo y creo que las organizaciones que adopten este esquema bajo la 37301 tendrán una ventaja de que sus sistemas de gestión van a ser flexibles, van a ser a la medida, van a suprimir requerimientos que en realidad no le aplican por su contexto
y se van a enfocar en los controles que en realidad necesitan y así van a ser medidos pues por el mundo en general, por el mercado, por sus socios, por la normativa internacional y lo que compete a los estándares internacionales ISO. Entonces, ese es el segundo punto de estas novedades que trae la ISO 37301. Pasando al tema de cultura. Yo sé que ya se los había comentado, pero creo que es algo de lo que más emocionada me tiene de la nueva ISO, es que realmente responde a la realidad del compliance, que es la cultura. Se va a medir el nivel de cumplimiento o el nivel del programa de cumplimiento atendiendo a si se está creando cultura o no en la organización. Entonces, esta 37301 eleva el nivel, incorporando criterios que facilitan la identificación de los sistemas que estén realmente implementados y no solamente sea un checklist como lo dije antes. Respecto de aquellos que solo existen en papel, los sistemas de compliance que atiendan a una cultura real van a ser aquellos exitosos y así lo va a premiar el mercado. Entonces, el estándar internacional, que es esta ISO que estamos hablando, contempla factores objetivos que van a permitir medir qué tanta cultura de cumplimiento hay en la organización. Entonces, como se dan cuenta, es una evolución del compliance porque en realidad va a atender a la realidad y es uno de los puntos que hablo aquí, que es apegado a la realidad de la organización. No pretendan cumplir un checklist que no atiende al contexto ni a la cultura de la organización, porque lo único que van a lograr es ese rechazo al área de compliance que se ha venido viendo, que es me va a entorpecer el negocio, me va a pasar más documentos que tengo que llenar, quiere que cumpla con ciertos requisitos que en realidad no hacen sentido. Todos estos conceptos que tienen en la mente de las organizaciones a lo interno se van a ir alejando en la medida que vayamos adoptando sistemas de gestión como es lo que viene a implementar la ISO 37301, que es muy apegado a la realidad. Entonces, la percepción de los grupos de interés, no solo a lo interno, sino a lo externo, proveedores, clientes, todos van a sentir ese nivel de cumplimiento porque en realidad es una realidad, valga la redundancia. Lo están viviendo, es una cultura, atiende a su contexto y se apega a la realidad. Entonces, estos primeros puntos son importantísimos para hablar el día de hoy porque nos estamos alejando de un tema de compliance meramente regulatorio o de listado de cumplimiento y estamos hablando de una cultura, estamos hablando de factor humano, estamos hablando de entender el comportamiento de las personas que trabajan en la organización y estamos hablando de encontrar esos socios que realmente compartan con la organización los mismos valores y principios para que siga habiendo esa cultura organizacional. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la relación con los grupos de interés, que ya lo toqué un poco en relación a la cultura como pilar fundamental dentro de la gestión de compliance, pero esto cada vez las organizaciones se ven, digamos, presionadas por sus grupos de interés de formas que antes realmente no eran relevantes. A mí si una persona como organización me preguntaba hace 20 años si yo tenía un código de conducta, en realidad mi respuesta era no y no me importaba cuál era la consecuencia porque no iba a haber consecuencia. En cambio, hoy los grupos de interés cada día presionan más. Yo sé que algunas personas no pueden asociar qué significa un grupo de interés, pero grupo de interés estamos hablando inclusive del cliente final. Hoy los clientes son más responsables en pensar, ok, le compro a una organización que tiene cultura de cumplimiento, que no se ha visto involucrada en procesos en donde se pone en duda su reputación, en donde no hay casos relacionados con violaciones de derechos humanos, en donde no existe corrupción interna, o le compro a una organización en donde todo lo que acabo de decir es una realidad. Creo que ya sabemos y cada día estamos más conscientes que el consumidor final tiene esa nueva perspectiva de querer organizaciones más éticas, más comprometidas, más íntegras. Y no solamente los grupos de interés a lo externo, como lo que acabo de decir, sino que los mismos colaboradores.
yo me quiero sentir orgullosa de dónde trabajo. Entonces, esta presión de los grupos de interés incrementa, y no solo incrementa de la forma que lo acabo de decir, sino que de alguna manera ya se está viendo como regulaciones requeridas obligatorias, como lo es el FCPA. Si ustedes entran a mi clase, hablamos varias horas de lo que significa el FCPA para los guatemaltecos y que todavía no tenemos la noción de hasta dónde puede llegar, pero realmente es una normativa que nos aplica todos los días. Nuestras organizaciones se pueden ver involucradas en procesos de esa naturaleza, y no solamente nuestras organizaciones, a quienes nosotros les exportamos, a quienes nosotros les vendemos. A ellos les interesa muchísimo que nosotros cumplamos con requerimientos como lo es el FCPA. Entonces, esto es por hablar de los grupos de interés y realmente, pues estas nuevas presiones que uno ve, porque ya no se le da mérito a que uno esté cumpliendo únicamente con la ley. Solo cumplir con la ley es una solución hoy insuficiente para la sociedad. Un cumplimiento con la ley ya se da por sentado. Las personas, las organizaciones, los clientes ahora requieren más. Un público que consume de manera responsable. Entonces, hablamos de la relación de los grupos de interés porque en la ISO 37301 se toma en cuenta cuál es la percepción de los grupos de interés de la organización. Otra vez, no estoy hablando de un checklist, estoy hablando de cómo me perciben mis clientes, cómo me perciben mis proveedores, si creen que soy una organización que cumple. Entonces, estamos hablando de que tenemos que crear programas reales, programas en donde en realidad se sienta el nivel de cumplimiento en la organización para que así se vea reflejado en todos los ámbitos de la organización. Luego pasamos a la efectividad, que esta es una palabra que continuamente van a poder ver en temas de cumplimiento o compliance, porque cada vez cobra más relevancia y es totalmente vinculado a lo que acabo de decir. Un programa de cumplimiento es efectivo o no es efectivo atendiendo a diferentes métricas. Y las métricas son aquellos que les acabo de empezar a enumerar. ¿Cómo me percibe mi consumidor final? ¿Cómo me perciben mis colaboradores? ¿Estoy en cumplimiento con las regulaciones como punto de partida? ¿Tengo bien implementadas mis políticas o las tengo metidas en un cajón? ¿Realmente es efectivo mi programa de cumplimiento? ¿Realmente mis colaboradores saben que existe un programa? ¿Que pueden denunciarme a través de mi canal de denuncias porque lo abrí de una manera confiable, responsable, transparente, cumpliendo con la confidencialidad de la comunicación? ¿Realmente saben eso? ¿O tengo un programa que me lo hizo un consultor externo, lo puse en una gaveta y cada vez que un cliente me pregunta si yo tengo un programa de cumplimiento, yo le digo que sí y hasta ahí quedó? Para efectos de esta ISO y para efectos del FCPA y las nuevas guías de sentencias que acaban de salir en junio de este año, eso ya no se considera un programa de cumplimiento efectivo. Un programa de cumplimiento efectivo es el que se siente en una organización. Entonces, esta es otra de las novedades y que en realidad hace sentido a todos los cambios que quisieron hacer derivados de la revisión de la 19.600 y que es apegado a la realidad, que es el siguiente punto que vamos a tocar. ¿Por qué es apegado a la realidad? Quiero hacer mención a algo bien importante de esta nueva ISO, que da la posibilidad de alcances parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de gestión de compliance puede ser aplicado solo a áreas específicas, porque en realidad solo esas áreas específicas lo necesitan, atendiendo a mis riesgos. No estoy diciendo que áreas se queden sin programa, estoy diciendo que esta ISO lo que permite es apretar en ciertas áreas atendiendo al nivel de riesgo que tengan. Entonces, dejamos atrás esos requerimientos de checklist que le piden absolutamente a todas las áreas, aunque no tengan que ver con ellas, sino que esta ISO lo que permite es que le aplique el checklist correcto.
Si un área tiene mucho más riesgo, perdón, de cometer hechos o actos de corrupción, lo que dice esta ISO es aplique parcialmente esas políticas a esa área. Por supuesto que el tema general de tener un canal de denuncias, del código de ética que se va implementado en toda la organización, todo eso lo tienen que tener implementado. Pero la novedad de esta ISO es que les permite reforzar en áreas atendiendo al nivel de riesgos. Y entonces volvemos otra vez a lo que vengo diciendo. Es una ISO que lo que está haciendo es que los programas sean una realidad y no sean únicamente documentos encerrados en cajones. ¿Por qué le tengo que aplicar todas las políticas a todas las áreas si en realidad algunas áreas ni siquiera tienen que ver con esos temas? Eso es entonces un buen programa de cumplimiento. Y así van a ver los entes reguladores, así va a ver los certificadores, así lo van a ver la normativa nacional, porque es una corriente y una tendencia que se está viendo. Entonces es una ISO totalmente apegada a la realidad y eso es lo que me encanta de esta nueva normativa. Casi por último, pero voy a dejar por último la guía como anexo, es la claridad de la responsabilidad de los roles. ¿En qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad de los roles? Realmente, yo diría que el 90% de las personas que yo he podido ayudar en todos estos años a implementar programas de cumplimiento, siempre salen con la pregunta de quién es la responsabilidad de compliance. ¿Es de la junta directiva? ¿Es del representante legal? ¿Es del compliance officer? ¿Qué pasa si no tengo un compliance officer? ¿Quién es el responsable en realidad por este programa? Y si yo tengo un proceso judicial, ¿quién va a dar la cara de este programa o quién debería dar la cara? Entonces, esto es un concepto muy importante que hay que entender de la norma de la ISO 37301. Es que ahora la función de compliance se entiende como una supervisión. Esta nueva norma viene a decir que de alguna manera se limitan las responsabilidades legales del oficial de cumplimiento en caso de incumplimiento. Y la alta dirección es quien tiene las verdaderas competencias para tomar decisiones últimas. Y por eso se considera legalmente responsable del programa de cumplimiento. Y entonces, yo sé que ahorita voy a hablar de un tema que ustedes siempre han escuchado, si han escuchado de compliance, que es the tone at the top. Con esta nueva ISO, lo que vino a hacer es darle la responsabilidad a la alta dirección que realmente esté comprometida con el compliance y que no le pase el compliance a un área y que se desentienda totalmente del tema. Esto lo que viene a hacer es darle la responsabilidad a la alta dirección para que haya un genuino compromiso desde arriba, desde el ejemplo y desde el liderazgo. Entonces, tanto el órgano de gobierno como la alta dirección, la función de cumplimiento y el personal en general tienen distintas obligaciones, pero la responsabilidad recae específicamente en la junta directiva y no en el compliance officer. Entonces, el compliance officer, según esta nueva norma, entra como un ente supervisor del programa, que va a ayudar a la alta dirección a que haya una buena implementación. Esta es, creo, una de las novedades más estrictas en la 37301 y que difiere muchísimo de la 19600, porque antes no se hacía esa diferenciación de responsabilidades de agentes dentro del programa de cumplimiento, hoy sí se hace. Entonces, como lo ven, atiende a la realidad y no solo atiende a la realidad, sino que obliga a que sea una realidad. Si en verdad están comprometidos con el compliance, háganlo bien. Eso es lo que dice esta norma. Háganlo real, adecuado a su tamaño, adecuado a su giro, adecuado a su contexto, pero hágalo bien. Si necesita un programa de cumplimiento pequeño, está bien, pero hágalo bien. Eso es lo que dice la 37301. Y por eso termino con la última novedad, que es que viene aparejado de la ISO una guía como anexo,
que realmente lo único que hace es dar esos lineamientos de documentación de lo que acabo de decir. Cómo documentar que estés cumpliendo con el contexto. Cómo documentar que haya cultura. Cómo documentar que mis grupos de interés en realidad piensen lo correcto de mí. Cómo documentar que mi programa es efectivo, que se adapta al modelo de la organización. Cómo documento que está pegado a la realidad y cómo documento que hay un claro compromiso de los responsables del programa. Porque es muy fácil decir todo lo que acabo de hacer mención, pero lo más importante en el compliance no es solo serlo ni aparentarlo, sino documentarlo. El día de mañana, ¿cómo yo respondo a un órgano regulador o a un órgano certificador de que mi programa es efectivo? A través de documentos. Por eso los invito a que si ustedes están implementando un programa de cumplimiento, no duden ni una sola vez en documentar cada uno de los pasos que están haciendo. Porque en realidad no hay programa de compliance si uno no puede evidenciar la efectividad del mismo. Y esta ISO trae un anexo como guía. Bueno, con eso yo creo que termino las 8 novedades de la ISO 37301. Realmente les quería dejar una pincelada de lo que es muchísimo más de lo que acabo de mencionar, pero estos 8 puntos me parecen de los más importantes para efectos de que se queden con esa inquietud de querer saber más. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz noche y termino con esta frase, que es que la 37301 puede ser una muy buena oportunidad para empezar a cambiar el eje de nuestros modelos, dando un giro del cumplimiento normativo a la gestión ética organizacional. Pensar en las expectativas y exigencias no solo de hoy, sino que de las que vendrán en los próximos 10 años. Ya verán que las tendencias van a ser así como se las dije. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, ya sea que lo puedan escribir a través del chat si lo desean, o si alguien desea abrir su micrófono, puede abrir su micrófono y plantear la pregunta, ya sea para Paola o si tiene alguna consulta también del programa, yo con mucho gusto lo puedo resolver. Vamos a ir viendo. También mientras que si alguien formula alguna pregunta, en el chat también les dejé el contacto de Paola con su correo a la universidad. Mi correo también, y también les dejé el link de la maestría para cualquiera que tenga o quisiera revisar más información. Entonces vamos a dar una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Delfío. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿la ISO 37301 estará disponible en las redes para descargarla completa con anexo? ¿O cómo la obtiene uno, digamos, o no está disponible hasta ahorita? Muchas gracias por su pregunta. Actualmente está disponible un borrador. Usted lo puede descargar de la página oficial de la ISO. Sin embargo, hace todas las referencias a que no es un borrador final, sino que hasta cuando se publique se va a tomar en cuenta como versión final. Pero sí puede tener acceso ya al borrador y es por eso que yo ya puedo empezar a hablar de las novedades de esta norma. Muchas gracias, Paola. También tenemos una pregunta en el chat de parte de Nancy Gracias. Cetina, que nos dice muy claros con el tema. ¿Nos podrías comentar cuál es el reto más importante para las empresas locales? El reto más importante es realmente ponerse en perspectiva internacional de la importancia de los programas en su organización. Mucho hablamos de beneficios reputacionales, pero realmente un programa de cumplimiento va más allá. En temas económicos, cuando hablamos con empresarios, realmente no solamente es lo que se pueden llegar a ahorrar en términos de crear una cultura libre de corrupción interna, sino que la efectividad y productividad de la gente está comprobado que aumenta muchísimo a través de una cultura ética y transparente. Entonces, dejen a un lado los requerimientos de mercado que se van a quedar sin contratos en los próximos 5 años si no tienen implementado un buen programa de cumplimiento. Dejemos a un lado esos miedos
dejemos a un lado los miedos penales o de verse involucrados en procesos judiciales por no tener un programa de cumplimiento, pero hay que ver los beneficios que son para la organización a lo interno. Yo creo que ese es el gran reto de las organizaciones, no solamente aquí en Guatemala, yo puedo hablar de Centroamérica, que todavía hace falta esa sensibilización de la importancia de ver hacia adentro y crear una cultura ética organizacional. Entonces, yo creo que el reto más grande es poder determinar cuáles son los beneficios para la organización y los efectos que tienen en la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta más, parte H. Estrada, no sé si será Héctor, pero dice, excelente presentación, Paula. Quisiera que nos comentara si los requisitos de la ISO 37001 se integran completamente con los de la norma 37001, específicamente de antisoborno, o cuál podría ser de las principales diferencias entre estas dos. Excelente pregunta, porque de hecho es una de las preguntas que más se hace. Si ustedes encuentran los foros relacionados con la CISO, eso es uno de los primeros puntos que resalta, porque cuando alguien quiere implementar compliance, normalmente piensa en la ISO de antisoborno, y es por la que empezaron la mayoría de organizaciones. Entonces, esta ISO, una de las cosas más importantes es que empata con muchísimos requerimientos que ya están contemplados en la ISO de antisoborno. Entonces, si ustedes van a querer implementar la ISO 37301 y ya tienen implementado la ISO de antisoborno, ya van adelantadísimos y cumplirán con la mayoría de requisitos para ser certificados. Gracias. Y tenemos también otra pregunta de parte del lector Minor Álvarez. Coloca, me gustó mucho el comentario de que aunque sea un programa pequeño, se haga bien. El compliance aún es visto como un set de trabas a superar para poder ejecutar. Es un reto mostrar que el compliance habilita más que limita. Y la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias que han percibido localmente de los programas de compliance? Nosotros en Ethicus Global, en los últimos años hemos visto una tendencia de empresas guatemaltecas mucho más comprometidas. Es cierto, al principio vimos mucha reacción a casos de corrupción que por eso nos llamaban, porque se vieron envueltos en procesos que les abrieron los ojos y dijeron, yo necesito un programa. Pero en los últimos años yo podría decir que va una tendencia mucho más alta a guatemaltecos comprometidos con el tema y verle esos beneficios, que no solamente son puros requerimientos legales, sino que creación de cultura, como lo dije en la presentación. Entonces, mi percepción o nuestra percepción en Éticos es que realmente dejaron de ser requerimientos de clientes por reacción y hay una proactividad de los guatemaltecos en querer pues ser de alguna manera ejemplo en temas de ética organizacional. Entonces, pues esas son buenas noticias para todos, pero creo que tenemos que seguir trabajando en que eso sea cada día una realidad. Seguro. Gracias. Y solamente me gustaría complementar que justamente, y muy atinado al comentario que nos colocaba el lector Maynor Álvarez, esa es la razón por la cual implementamos la estrategia. Los cursos de poder ver dentro del programa de la maestría, eh, el curso que tenemos de finanzas para poder entender pues, el impacto que puede tener una toma de decisión en diferentes lados del giro financiero de la empresa, la dirección estratégica, la sustentabilidad, creación o innovación en temas de giro de negocio, precisamente para poder empatar y que se pueda entender, digamos, no solamente la perspectiva a quién le estoy comunicando, sino también entender en el momento de tomar la decisión todo el impacto que puede tener en la organización. Entonces, también eso es parte porque lo implementamos justamente. Entonces, no sé si alguien tuviese alguna pregunta más, ya sea para Paola o de parte del programa. Todavía podemos tomar una o dos preguntitas más.
En lo que vemos, si hay alguna pregunta más, solamente que quiero tomar el tiempo para agradecer a Paola Latorre por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy interesante pues todo lo que se viene acerca de la nueva ISO 37301. De nuevo, pues Paola es parte de nuestro claustro de catedráticos, que nos sentimos muy felices de tenerla. Espero que también esto haya sido bastante enriquecedor para cada uno de los participantes. Les dejamos, o les recuerdo que les dejamos los chats. De hecho, voy a copiar y volver a pegar esta última parte de los contactos. Y si no hubiese pues ninguna pregunta más, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos y espero que tengan una buena noche. Muchas gracias, José, y feliz noche. Gracias, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos, que se encuentren bien. Feliz noche a todos, muchas gracias. Buenas noches.